Estamos de regreso y conmigo está Carlos Araúz. ¿Cómo está, Carlos? Yo estoy contento, agradecido y esperanzado, Félix Antonio, porque es lo último que se pierde. ¿Cómo le va en su no programa? puede perder la esperanza y el enfoque en crecimiento. ¿Cómo va su programa de Economía Inteligente? Quiero que sepas, Félix Antonio, que anoche estrenamos el segundo episodio de Economía Inteligente dedicado a un tema que es de altísima relevancia, el empleo. Y como tradicionalmente ocurre, la estrella es el contenido. René Quevedo hizo una magistral presentación, las preguntas fluyeron de gran manera. Invito de nuevo a que lo vean en esta pantalla, en pantalla Canal 28 y 1028 de EcoTV, tu referencia, porque creo que puede haber lecciones, pero valiosísimas para las personas que están tomando decisiones. ¿Cómo hacemos como país para incrementar el desempleo y obviamente aumentar el empleo en el país? Estuvimos aquí al presidente de la Cámara de Comercio hablando de que hay empresas estadounidenses interesadas en invertir en Panamá, que no solo BlackRock está interesada en llegar a Panamá, sino otras empresas que se han acercado, han hablado con la Cámara de Comercio, y Panamá debe ser atractiva, no solo empresas estadounidenses, empresas de todo el mundo que quieran venir a Panamá a generar empleo, y dice el presidente de la Cámara, pero lo preocupante es que la Asamblea paralelamente está discutiendo un proyecto que no son nada buenos, como el tema de la amnistía. Debemos tener un país que aparezca en las listas internacionales de transparencia internacional como uno de los países más transparentes, que uno de los países donde impera la legalidad, impera la justicia. Sin embargo, vemos que empresas sí están interesadas en venir a Panamá, pero por un lado el órgano legislativo como hace que las cosas como que no sean tan favorables para el país. Sí, pero esto hay que deslindarlo, desmenuzarlo con muchísima cautela porque tiene diferentes vertientes. En lo económico, en lo financiero, que usualmente analizamos en radiografía, rara vez excluimos el componente político, porque en efecto todo movimiento político, decisión, tiene una influencia en lo económico. Y con eso dicho, entonces tenemos que circunscribirnos a la inmediatez. Ciertamente nos ha cautivado, nos ha captado la atención, nos ha obsesionado de alguna manera quizás poco productiva las recientes declaraciones del presidente Trump, las visitas del secretario de Estado Rubio y la visita del secretario de Defensa Hegseth. Y los convenios, acuerdos, como usted quiera llamarles, a los acercamientos que se están dando entre gobiernos para tratar de una u otra forma de que Estados Unidos manifieste y ejecute su política de hacer a ese país más grande o mejor, que ha sido pues el mandato que recibió Donald Trump de sus votantes. Pero eso, en el esquema grande de las cosas, incluso saliendo con una ventaja a través del acercamiento político, o que nos ratificamos en nuestra soberanía, o que nos negamos a la presencia de bases militares, es insignificante, Félix Antonio Chávez, irrelevante, si nosotros no podemos darnos cuenta que sin un Estado de Derecho no podemos ni siquiera atrevernos a tocar la puerta de los mercados de capitales del planeta. ¿Y a qué me refiero con eso? La simple discusión de una ley que se ajusta al beneficio y a la comodidad de una persona, o que persigue la intención de alterar el orden natural, judicial, constitucional de las cosas, envía el más alto y claro mensaje de que este es un país donde sencillamente no se respeta lo jurídico y se atenta contra la integridad del Estado de Derecho. Nadie, Félix Antonio Chávez y audiencia y quienes nos escuchan en RPC Radio, nadie va a invertir en un país que se jacta de sencillamente burlarse de su propio sistema de administración de justicia. Nadie, Félix Antonio. Así que podemos olvidar, sigan discutiendo soberanía. Mina, ¿para qué vamos a discutir mina si no somos capaces de administrar internamente lo más básico que existe, que es el respeto a lo jurídico y el respeto al Estado de Derecho? La destrucción del Estado de Derecho destruye economía, destruye prosperidad, destruye bonanza. Y reitero, esto no es un tema en contra de una persona, sencillamente es la realidad. Hay que concentrarse en que esa ley bajo ninguna circunstancia pase, sea vetada, sea sancionada, los términos que se quieran utilizar. La coyuntura del país llama para un momento de reflexión y de acción. Uno, obviamente, consolidando nuestra soberanía, porque no la quiero menospreciar, pero por otro lado haciendo las cosas bien para que las discusiones fluyan. Una discusión de esa naturaleza, reitero,
es el mensaje más alto y claro que en Panamá a los panameños no nos importa el Estado de Derecho y por ende podemos olvidarnos de capacitar a nuestra gente, de que las huelgas, de que Suntrax, usted puede tirar todo eso en una olla de irrelevancia si no sabemos cuidar el Estado de Derecho. ¿Qué tan posible es la generación de empleo para los próximos meses, pero que sean cifras positivas? La generación de empleo tiene que empezar, y de hecho lo hablamos bastante anoche con René Quevedo en Economía Inteligente. La palabra confianza y cómo eso se atañe a los cimientos para que la empresa privada, la inversión extranjera directa se anime, se replanteen los modelos de negocios para poder hacer asociaciones público-privadas que en el tiempo sostengan la generación de empleo, es fundamental. Confianza arranca de nuevo por hacer, reitero, bien las cosas, por dar seguimiento a proyectos, por hacer programaciones específicas y planificaciones que se ejecuten. Toda vez resuelto y construida la confianza que lleva a la cohesión social, podemos entonces atrevernos a exigirle al sector privado, oye, capacítame a mis jóvenes que están desesperanzados porque no tienen plazas de empleo. Tuve la oportunidad de estar en su provincia, Félix Antonio Chávez, el día sábado, en una gestión de trabajo intensa. Y lo único que piden los chiricanos, era impresionante, lo único que piden es trabajo. Dennos una oportunidad para trabajar, para crear. Y para que eso suceda de nuevo, tenemos que capacitar, tenemos que preparar, tenemos que crear confianza y promover de nuevo la certeza de que lo que se dice y se plantea en un contrato se va a hacer. Y entre todo ese gran escenario complejo que estamos viviendo, como lo hemos hablado una y otra vez, se tienen que tomar acciones concretas. No podemos seguir inflando una planilla estatal, no podemos seguir creando bolsones falsos de informalidad. La Caja de Seguro Social necesita ese vínculo con lo formal como de lugar. Implementemos y regularicemos de nuevo la creación de empleo formal para poder entonces darle un chance a nuestros hijos y a nuestros nietos. De lo contrario, va a ser muy difícil. ¿Cuáles serán los próximos capítulos de Economía Inteligente? ¿Qué podemos esperar? Economía Inteligente vienen con análisis, pero muy interesantes, principalmente con la reciente aprobación de la norma que va a regular las tasas de interés preferenciales a ciertos segmentos de la población. Vamos a darles datos, tips, para que puedan entonces apalancarse y buscar ese préstamo para cumplir con el sueño de muchos, el principal patrimonio de muchos, que es nuestra primera residencia, nuestra casa. Y fíjese que ese proyecto de ley de interés preferencial se encuentra todavía en segundo debate, no ha sido aprobado en tercer debate en el órgano legislativo. Sí. Es ahí donde deben estar centrados los diputados en la Asamblea Nacional. Ojalá, y sí, es que hay una vertiente de desenfoque muy particular en la Asamblea de Diputados. Ojalá, de nuevo, sí, porque está más que certificado. Creo que estamos en un ambiente de nuevo de conversaciones y de acercamientos. El proyecto de Caja de Seguro Social, lejos de ser perfecto, fue el que se alineó a lo que el momento del país necesitaba. La tasa preferencial, esta de intereses, donde se pretende que se alimente la competencia, de que la banca privada panameña se reactive y retome, también tiene, yo creo, que espacios para mejora, pero por otro lado es lo que necesitamos hacer para que esa rueda de crédito se despierte. Así que conversemos, creemos cohesión social y podamos, ojalá en el futuro muy cercano, llegar a acercamientos que creen prosperidad, Félix Antonio, prosperidad y bienestar para el panameño. En la Asamblea también se va a discutir, o entró un proyecto de ley, si la memoria no me falla, en primer debate de interés preferencial para casas de segunda. ¿Este proyecto puede ser positivo o negativo? No he leído, me declaro desconocedor del proyecto o del anteproyecto, Félix Antonio. Yo creo que de nuevo, en la coyuntura en la que estamos, no podemos seguir abusando de subsidios, no podemos seguir abusando de tratamiento preferencial para ciertas personas. Creo que la ley de intereses preferenciales entre más se apega a la necesidad social. Recordemos de nuevo que el subsidio es una herramienta o debe ser temporal. De 0 a 50.000 balboas, a 50.000, 80.000 balboas, están en la residencia de los panameños que se están atreviendo a trabajar, a estudiar, a prepararse para ser clase media, trabajadora y aportar al crecimiento del país. Creo que un esquema ahora mismo de mayor subsidio o de mayor distorsión, lo que tenemos que promover es competencia, el libre mercado y que haya un intercambio sensato para que entonces ahí, en la libre competencia o el rol del regulador también, que tiene que ser importante tanto en ASEP como en ACODECO, puedan funcionarse. Así que yo creo que quizás no es el momento, la coyuntura, más, no porque no sea bueno la intención,
sino porque la coyuntura nos llama a recaudar impuestos a como dé lugar y a crear, ojalá, espacios de productividad y de competitividad, que es lo que el país necesita. Gracias, Carlos Araúz, por su valioso análisis del día. Gracias a ti, Feliz Antonio. Enhorabuena y feliz Semana Santa para todos. Feliz Semana Santa para todos también, porque, wow, yo quedé impactado del mensaje que dio ayer Monseñor José Domingo Ulloa desde la homilía. La homilía. Tenía tiempo de no escuchar a Monseñor con ese ímpetu, hablando de administración de justicia. Decía Monseñor que aquel que se roba una iguana, 10 años de prisión, pero los políticos que lesionan los recursos del Estado son favorecidos. Y ojo, no mencionó un proyecto de ley, pero da la homilía antes de la discusión del proyecto de ley de amnistía para favorecer a personas que han sido condenadas por lavado de dinero. Gracias, don Carlos Araúz. Agradecido. Finalizamos el programa de hoy en Radiografía y nos vemos con más mañana.